La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM 1010 Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Cuidémonos del monóxido de carbono, verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul y dejemos una ventana abierta para renovar el aire. Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero. Nuestros teléfonos son 4372-2841, 4372-3061. Hay un contestador automático que es 2150-6184. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches a todos nuestros oyentes. Una alegría compartir un nuevo programa de Generación Abierta en Radio, acá en la M1010 Onda Latina. Una tarde-noche fresca, nublada, para estar en casa y escuchar comentarios interesantes, reflexiones. Sí, vamos a tratar de tiempos álgidos en el país, vamos a tratar de acompañarnos una hora. Exacto. Con un poco de poesía, un poco de música, arte. En principio comentarle a nuestros oyentes que justamente acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Bar El Gato Negro, bar notable, llevamos a cabo el viernes pasado, 1 de julio, el encuentro número 587 de nuestro Café Literario y de Arte Antonio Liberti. Una noche muy linda, muchísima gente que nos acompañó como de costumbre, celebrando los 34 años de nuestro proyecto cultural Generación Abierta. Tuvimos poeta en el recuerdo Horacio Prerler, vos junto a Gabriela Yoko, Nora, recordaste a Daniel Castelao, un gran poeta que se nos fue en la pandemia, joven poeta. Sí, aparte gestor cultural, sí, estaba editor, justamente conductor de... Claro, comentaba Gabriela un poco varios trabajos que estaban llevando a cabo. Tuvimos también en la lectura de poesía Rafael Vázquez, una hermosa ronda de poesía, César Viso, Lorena Brito, Patricia Díaz Vialet, Ramón Fanelli y Cecilia Gerardi nos acompañaron en la parte poética. En el segmento Italia Poética que llevaba a cabo Julio Bepré en Café Montserrat, volvimos a reactualizarlo justamente a través de Julio y María de Alessandro, recordando a el escritor Giovanni Guareschi y uno de sus textos muy muy interesante realmente. Tuvimos la música de Paco Rizzo, en esta oportunidad no nos pudieron acompañar Oscar La Higuera y Selena Jaikovich por una problemita particular, pero bueno, una hermosa velada, ¿no es cierto? Así es, y bueno, estamos agradeciendo ahora a Mabel Campañaro que nos escribió y nos desea un muy buen programa. También cariño, siempre nos acompaña en el Café Literario, así es, junto a las compañeras psicólogas y amigas, como a Claudia Virginia Roca y Marta Roca, Raquel Soriano
y otra de las chicas que no me recuerdo el nombre, también a Claudia Virginia Ravelino que nos escribió. Así Muchos que saludos como a Antonella Seibane que nos está escuchando junto a Elizabeth Ayala. Y tenemos novedades interesantes que hacen a la cultura. Justamente Raquel Soriano nos comentó que una de las concurrentes al café fue Juliette Massot, y que el jueves 14 de julio a las 19 horas en el auditorio de la Academia Nacional de Medicina va a estar recitando, trabajando todos los poemas de Jorge Luis Borges, bueno, con teclado y bandoneón. Se llama La Otra Vereda, musicaliza Charlotte Rossi, bandoneón Rubén Gómez. La entrada, sobre todo, es libre y gratuita. Digo el lugar, Las Heras 3092 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La capacidad es limitada y entonces vayan concurriendo a este lugar que realmente un lujo, ¿no? Poemas de Jorge Luis Borges, teclado y bandoneón. Muy bueno, muy bueno. También tenemos para comentarles, Lilian Garrido nos acercó esta noticia que nos alegra mucho. La Biblioteca Nacional ya subió a su página www.vlargan.gov.ar la versión digital de los 2 tomos de la poesía reunida de Lucci. Lucci es Luis Lucci, poeta emblemático de la generación del 60. Tuvimos la suerte de tenerlo en nuestro ciclo Antonio Liberti en el año 1996, en una entrevista que le realizamos junto al querido Antonio Liberti, una noche hermosa. Lucci estaba radicado en Barcelona, pero había venido a la Argentina, a Buenos Aires, y tuvimos la suerte de tenerlo en nuestro ciclo. Nos dice acá Lilian que hay que entrar a la página, el camino es el siguiente: colecciones digitales, publicaciones y multimedia de la BNMM, libros publicados por la BNMM. Entonces a partir de ahí pueden verlo en pantalla, descargar la versión PDF e imprimir el material, aquellos que quieran tener los libros de Luis Lucci, que, como decíamos, fue un gran poeta emblemático de la generación del 60. Bueno, estuviste hablando de reinauguraciones, de reaperturas. Sí, lugares importantes. Como el Molino, pero también la confitería La Ideal, que reabre después de haber estado cerrada 5 años. ¿Sabés que La Ideal fue fundada por un inmigrante español en 1912? Sus descendientes la vendieron en el 2016. Un año después fue cerrada por sus nuevos compradores. ¿Para qué? Para restaurarla y ponerla en valor. En un comentario que se hace en Va Negocios por Graciela Moreno, nos dice que La Ideal, uno de los icónicos bares notables de la ciudad, reabre confitería. En el año, como dijimos, 2016 dejó de pertenecer a la familia fundadora y en el año 2017 cerró sus puertas, pero ¿para qué? Para recuperar el glamour original. Esto es una maravilla porque uno no lo sabía y se había puesto muy mal, ¿no es cierto? Así es. La confitería La Ideal es un bar notable. Como dijimos, fue fundado en 1912 por un inmigrante español llamado Manuel Rosendo Fernández. Sabés que él realizó una inversión millonaria para crear un restaurante y confitería. Según muchos dicen, en uno de los pisos funcionó una de las primeras fábricas de helado de Buenos Aires. Después siguieron sus descendientes al frente del lugar y luego decidieron cerrar casi el primer piso para convertirlo en un salón para milongas en la década del 70. Ajá. Por esto, nosotros en esa época estábamos con el rock y con sí, las confiterías. Pop rock. Claro, de otro. Por esta tradicional confitería pasaron grandes figuras como Jorge Luis Borges, que iba a desayunar, Carlos Gardel, era un fanático del lugar, Charlie Watts, el baterista de Rolling Stone, no se perdió de visitarla, al igual que Yoko Ono.
Alan Parker quedó deslumbrado con la Ideal y por eso decidió filmar allí escenas de la película Evita. También concurrían los expresidentes Marcelo Torcuato de Alvear e Hipólito Yrigoyen. Se hacían llevar la comida desde la Ideal y también Arturo Frondizi fue uno de los que siempre iba a la confitería. Como dijimos, se vendió en el 2016. El nombre del actual propietario no sabemos, nadie quiere contar quién es, pero sabemos que es un empresario que hizo otra mega inversión apostando al país durante 5 años para recrear el 2012 en 2022. En la puerta un cartel asegura: la Ideal no cerró, y explica que se hizo una pausa para preservarla, conservarla y ponerla a disposición de aquellos que quieran ir. Las cortinas aún siguen bajas y en la vereda sigue firme la baldosa que muestra los pasos iniciales para aprender a bailar tango. Famosa por sus milongas, convocaba a jóvenes y adultos al ritmo del 2x4. Pero bueno, lo que sí, el tango y esta milonga no se vuelve a abrir. El nuevo concepto vuelve a sus orígenes y promete ofrecer pastelería, bombonería, casa de té, restaurante y take-away. El estudio de arquitectura que lo reformó, el encargado de ponerlo en puesta en valor, fue Perreiro, Cerrotti y Asociados. Entrar a la Ideal es como entrar a una mini ciudad. Todo lo que se vende se elabora ahí. Nos dice Francisco Bustuobat, tiene su propia lavandería, tiene su propia panadería, y después los salones en los 3 pisos está la cocina, la pastelería, la bombonería, el lugar donde se envasa al vacío. Se podría decir que la confitería La Ideal se hizo casi de nuevo, manteniendo todo intacto. Qué bueno eso, ¿no? Sí. Mantener la estructura. El piso no era el original de marfil, era un mosaico granítico, lo reemplazaron por pisos de mármol. Hicieron una nueva instalación eléctrica y por primera vez habrá aire acondicionado. La boiserie de cedro de 1912 nos ayudó, dice, a poder esconder los 22 aires por piso, más 6 de la cúpula, un total de 50 equipos. O sea que hubo una gran inversión en la confitería Ideal. Todas las arañas y apliques son originales, fueron bajadas, desarmadas, recableadas y pulidas. Necesitábamos lámparas que nos permitieran modificar la intensidad y como las que había en el mercado no nos servían, tuvimos que importar de China 2.000 lamparitas, cuenta el arquitecto Alejandro Perreiro en esta nota que hizo por Infobae Graciela Moreno. Muy Bueno, también tiene ascensores que fueron renovados, luces como las originales, y hay más de 134 sillas que fueron restauradas y se mandaron a hacer 200 sillas nuevas. Gente que apuesta, que pone plata en el lugar, que reforma, ¿no?, el lugar para ponerlo a tono. Y dice, las tapas de la mesa se pudieron restaurar y tuvimos que mandar a hacer 300 capuchones de bronce para las patas. Pisar entonces La Ideal será como volver al 1912. Todos los detalles fueron cuidados. Queremos que todos los que entren vivan una experiencia, un viaje en el tiempo. Bueno, sigue hablando, aparentemente, va a ser para 350 comensales y estarán abiertos las 7:30 de la mañana hasta las 2:30 de la noche. Esto es importante, así que prontamente, quizás en agosto, en septiembre, volveremos a La Ideal como confitería que la hacíamos hace años atrás en la calle Florida. Muy bien. A fines del 2020, plena pandemia, cerró la Puerto Rico, uno de los bares notables más antiguos de la ciudad, que había sido fundado en el año 1887. Por sus mesas compartieron varias veladas, ¿no? Personalidades como Enrique Cadícamo, Jorge Luis Borges, José Ingenieros, entre otros.
La histórica fachada de la Puerto Rico, en Adolfo Alsina al 400, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primero estuvo emplazada en la calle Perú, entre Alsina y Moreno, y en 1925 se mudó, como decimos, a Alsina 416. Como comentábamos al principio, a fines del 2020 bajó la persiana, pero reabre la Puerto Rico. Qué suerte, es nosotros solíamos ir, noticia, ¿no? Cuando salíamos a veces de los equipos. Así es, así es. Durante 3 décadas fue atendida por Manuel Vázquez y su mujer Esther, pero en 2012 murió Manuel y su esposa quedó al frente del lugar. Todos los días estaba firme, atenta a todos los detalles, conocía a sus clientes, los gustos de cada una, siempre muy atenta para atender un amplio salón con 70 mesas para 180 comensales. Las paredes de la Puerto Rico respiran historias de una Buenos Aires en la que sus principales protagonistas siempre iban a tomar un café. Como citábamos recién, Enrique Cadícamo era uno de los poetas infaltables. Hasta supo tener una estatua de cera con su imagen. Borges iba siempre, pasaba tardes enteras. Nini Marshall vivía a pocos metros y no se perdía detalles. Lo mismo que José Ingenieros, Paul Grusuc, Arturo Capdevila y Rafael Obligado, que eran algunos de los habitués permanentes del lugar. Otro detalle interesante, Nora, es que parte de la película Las Cosas del Querer 2 se filmaron en el bar de la calle Alsina y hasta nacieron tangos como El Café de la Puerto Rico, de Francisco Lacal Montenegro, que dice, entre otras cosas: estampa del ayer, porteño y señorial, que allá por el 80 y pico viviste el florecer del alma nacional. Otro de los tangos que se compuso en este bar notable fue Cadícamo, con letra de Antonio Bugatti y música de Atilio Stampone. Recuerda el libro Café de Buenos Aires de la Comisión de Promoción y Protección de los Bares, Café, Billares y Confiterías Notables de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene textos del arquitecto Horacio Spineto. La Puerto Rico se caracteriza por su rico café. Se especializa en 4 variedades: Brasil, Playa Ponce, Borbón y Puerto Rico natural. Como decíamos, hasta el 2011 que se jubiló, Miguel, que se encargaba de tostar el café, fue el hacedor del milagro, ya que se vendían 180 kilos de café por día. Es impresionante. ¡Qué bárbaro! Bueno, luego nadie continuó con su oficio, ¿no? Dice acá la cronista. Atravesó la pandemia, como decimos, a fines del 2020 tiene que cerrar. Uno de sus habituales clientes recuerda aún el último pan dulce que compró a fines de ese año, horas antes de su cierre. La noticia no solo entristeció a sus clientes, sorprendió y dejó sin palabras a sus propios 14 empleados. Esther nunca perdió las esperanzas de reabrir el bar. Varios se acercaron para reabrirlo, pero la familia Vázquez no aceptó. Soñaba con encontrar un socio que finalmente llegó. A mitad de año se restauró toda la fachada y hace 15 días comenzaron las obras para poner en valor el interior de este emblemático bar. El estudio de arquitecto responsable del proyecto es Pereiro Cerrotti y Asociados, el mismo que se encargó de la Giralda, la Ideal que vos nombrabas, el Museo del Jamón, el Petit Coló, y ahora está trabajando en la ópera. Bueno, ya trabajó, porque la ópera también abrió. Reconocidos expertos en lo suyo son garantías de que la Puerto Rico mantendrá su espíritu. Así que bueno, otra noticia importante en cuanto a la reapertura de todos estos cafés, bares con tanta historia, donde han pasado tantas celebridades, ¿no es cierto? Exactamente. Y gente común, ¿no? A tomar un café, a compartir una charla, y que afortunadamente vuelven a abrir sus puertas. Bueno, vamos a ir al primer tema musical de nuestro espacio, Ricardo Héctor Reyes, recordando a nuestro querido amigo que fundó este programa radial en el año 2007. Adelante.
Espacio musical, Ricardo Héctor Reyes. Espacio musical, Ricardo Héctor Reyes. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de Generación Abierta en Radio, y hoy vamos a continuar con este festejo de los 34 años del proyecto Generación Abierta, y por eso hace algunas semanas vengo haciendo una breve semblanza de cómo fuimos abordando las artes visuales a través de la radio en estos ya casi 15 años, ¿no?, del proyecto Generación Abierta en Radio. Porque, como digo siempre, no es fácil hablar de artes visuales desde una plataforma en la que no podemos mostrar imágenes. Así que mi intención siempre fue poder tratar de transmitir, incentivar para que la audiencia pueda buscar en internet acerca de los movimientos, las estéticas y de los artistas y de las artistas que siempre hablé, pero además tratar de ser bastante didáctica, ¿no?, y llevar un poco esta cronología de cómo se fueron dando las distintas rupturas a lo largo de la historia del arte. La semana pasada, lo último que fuimos hablando fue acerca de las vanguardias, ¿no?, de cuáles eran las verdaderas vanguardias artísticas históricas según Peter Bürger. Y bueno, y terminé un poco desarrollando lo que generó Marcel Duchamp con el ready-made al siglo XX, ¿no?, a la segunda mitad del siglo XX, lo que genera en el arte conceptual, ¿no?,
porque tomamos al ready-made como la esencia, como el disparador de lo que más tarde sería el arte conceptual, ¿no? El arte de concepto, el arte del objeto, el arte del objeto al concepto, ¿no? Como que hay muchas tendencias para abordar. Pero bueno, paralelamente también hay dos grandes movimientos que se producen en Nueva York, que esto lo hemos hablado, destacado mucho. Hemos hablado mucho del expresionismo abstracto, hemos analizado la obra de Jackson Pollock y de distintos artistas expresionistas, pero bueno, vemos en Jackson Pollock a su líder, y de lo que fue la eclosión un poco del arte pop con Andy Warhol, ¿no? A quien Arthur Danton le dedica gran parte de su bibliografía, ¿no? Porque es como que para este filósofo, este pensador, Andy Warhol es quien provoca este cambio de paradigma, ¿no? En el siglo XX. Para otros, para otras, es Marcel Duchamp. Pero bueno, lo importante es ver cómo se fueron dando, cómo se fueron gestando, ¿no? Lo que provocó, por ejemplo, el arte pop en Nueva York, y cómo también rápidamente viene a la Argentina, cómo se ve proyectado, cómo se vio proyectado en el Instituto Di Tella. Hablamos mucho durante todos estos años, sobre todo de las experiencias 67-68 del Instituto Di Tella, cómo se conformó, del contexto sociopolítico cultural en el que se conformó, no solo aquí en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Porque tenemos que pensar que el arte del siglo XX se construye no solo desde la estética, sino también desde un contexto sociopolítico cultural, ¿no? Y esto a nivel mundial y por supuesto también aquí en la Argentina. Previamente a hablar del Instituto Di Tella, hablamos de uno de los que fue una de las primeras vanguardias aquí en la Argentina, que fue la vanguardia, la abstracción, ¿no? En la que, bueno, trabajaron artistas como Loza, Raúl Loza, Alfredo Lito, y lo que significaba ese lenguaje, esa ruptura, cuando veníamos de un realismo puro. Bueno, todo esto lo fuimos desarrollando a lo largo de todos estos años, ¿no? Siempre paralelamente íbamos alternando en las distintas programaciones lo que estaba pasando en el mundo y lo que pasaba aquí en la Argentina. ¿Por qué? Porque a principios de siglo en la Argentina los movimientos artísticos, las estéticas, llegaban como una demora importante, como por ejemplo fue cuando Petoruti introduce aquí en la Argentina el cubismo, provocando un escándalo total, porque él venía con toda esa cultura de Francia, y bueno, y viene unos años después, ¿no? Esto lo provoca unos años después de lo que fue el cubismo en Francia. Pero más tarde, a medida que fuimos avanzando en el siglo XX, los movimientos casi se fueron dando de manera paralela. Por eso digo que hemos hablado mucho tanto del arte universal y de los distintos movimientos que se constituyeron en Europa o en Nueva York, como también hemos hablado de los artistas que han provocado grandes rupturas aquí en la Argentina, como Petoruti, como Loza, como Alfredo Lito, como Ralph Barley, como tenemos tantos artistas, como todo lo que fue la experiencia Di Tella 67-68, como ya dije anteriormente, ¿no? Lo que significó Tucumán Arde, ¿no? Un movimiento muy político, muy social, ¿no? Que se constituye a partir
de artistas que se van del Instituto Di Tella por razones políticas, por no compartir determinadas ideologías, y se constituye esta movida, ¿no? Que se llamó Tucumán Arde, de la que también hemos hablado mucho. Hemos desarrollado las distintas variantes, las distintas estéticas del arte conceptual a lo largo del mundo. Hemos desarrollado esta cuestión que tiene que ver con el arte del objeto al concepto, ¿no? Cómo se va transfigurando y cómo se va deconstruyendo el objeto artístico. Por supuesto, le hemos dedicado gran parte a lo que significó la performance en el mundo del arte, la que emplea el cuerpo como una herramienta de expresión, ¿no? Y la que tiene sus antecedentes, sus inicios en el dadaísmo, ¿no? Porque fue el dadaísmo el que comenzó a romper con códigos artísticos y culturales, ¿no? Entonces encontramos en el dadaísmo el nacimiento de la performance, ¿no? De la performance en el mundo. Estos serían los antecedentes más importantes en el arte de acción. Un arte de acción que en los años 60 irrumpe en el mundo, y también aquí en la Argentina, por supuesto, ¿no? Y que, bueno, ya hace tiempo que tiene tanto peso, ¿no? En nuestro siglo XX y en nuestro siglo XXI. Todo esto lo fuimos desarrollando a lo largo de todos estos años. Hablamos también de lo que significó el siluetazo, por ejemplo, ¿no? Una estética que se desarrolla en la década del 80, con el comienzo, ya digamos podemos hablar del siluetazo en el año 83, una acción estética política que logró simbolizar la desaparición de manera emblemática y articular el arte con una demanda social colectiva que tenía que ver con esta aparición con vida de miles de personas, ¿no? Que fueron desaparecidas por la última dictadura militar. Bueno, fuimos hablando previamente también de lo que fue el arte en el contexto de dictadura militar. Bueno, como digo, fuimos desarrollando las distintas estéticas que se fueron articulando, no solo en el mundo, sino también en la Argentina. Y bueno, y creo que la semana que viene voy a poder terminar dejándoles esta semblanza de todo lo que hemos tratado de poder darle a nuestra audiencia en este contenido y en este contexto de las artes visuales a nivel mundial, pero en el que la Argentina, por supuesto, también estaba incluida. Para que, bueno, quienes no escucharon algunos programas de principios de los comienzos, de los primeros años de Generación Abierta, sepa de qué nos fuimos ocupando y qué nos preocupó en el desarrollo y en el contexto de las artes visuales. Y bueno, y con esto me despido hasta la próxima semana. Cuidémonos del monóxido de carbono, verifiquemos que la llama de la estufa sea siempre azul y dejemos una ventana abierta para renovar el aire. Además, revisemos siempre con un gasista matriculado los artefactos de gas. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. Bueno, muy interesante todo este raconto que hizo Adriana sobre las artes, ¿no? En el mundo, en la Argentina, durante tomando todos estos años, ¿no? Claro, los 15 años. Así es. Del poeta Jorge Ariel Madrazo, Continuidad de los parques. 1. ¿Alcanzaremos, cantora fugaz, a eternizar, no más un rato, esta tregua de trincheras húmedas, este oloroso pasto nocturno? Oh, cantora de la lucidez, ¿las agüitas mismas somos que llovíamos ayer? La luna, la espejeante enajenada, fosforece aún sus infinitos,
danzando en los ribazos de los islotes de la gangrena, y penétranos todavía igual a añejo oxígeno, la certidumbre, la nada que nos colma, desde la sombra crudamente indiscernible, desde esta tregua de trincheras, algo, tal vez, resistirá. 2. El rebrillo de tus muslos naranjales acalora lamiendo la miel sexual de la evaporación. Lluvias disuelven la no escrita página, desbocan las caballerías del deseo, sumo manantial del claustro de la vida. La idolatría de tus muslos me enajenó la palabra de los muertos. Muslos, orografía, graves rodillas, guayabal de tus senos, reino son, diamante, caníbal, lujuria, misma que ayer me matará. Excelente poema. Este poema, sí, estupendo. Integra el tomo de la Fundación Argentina para la Poesía, Poesía Argentina Contemporánea. Tomo 1, parte 12, fue publicada en el año 1987. Por aquellos años, primero decir que Jorge Ariel Madrazo nació el 26 de agosto de 1931 en Buenos Aires. Por aquellos años, sus datos biográficos hablaban de que había comenzado a ejercer el periodismo en la década del 60, que luego había comenzado a publicar poesía, entre otros, Orden del Día en 1966, La Tierrita 1974, Espejos y Destierros 1982, Blues de Muerte Vida 1984, Cuerpo Textual. Luego tuvo que emigrar, estuvo exiliado en Caracas entre 1975 y 1983, y los libros fueron siguiendo. Su poemario Cuerpo Textual, que citábamos, obtuvo el segundo premio municipal en 1987, y después, en los últimos tiempos de su vida, publicó De Mujer Nacido en el año 2003, Teoría sobre ella en el año 2004, De Voz, ediciones El Mono Armado 2008 y 2012, y Ayer Decías Mañana, Ruinas Circulares 2012. También tiene publicado en ensayo Breve Historia del Bolero en Venezuela 1979, El Anticristo, Madrid 2004. En traducción, en 2005 obtuvo el premio IBI Internacional a la mejor traducción por su versión de 2 libros de relato de Jack London. Fue publicado por Editorial Coligüe de Buenos Aires y fue premiado también en otros lugares, como la Sociedad de Poetas de Brasil, por sus versiones de poetas, narradores y ensayistas de ese país. También publicó novelas, una de ellas, Gardel se fue a la guerra, en ediciones Centro Cultural de la Cooperación, 2011, primer premio Eduardo Mallea, periodo 2003-2005, Ciudad de Buenos Aires. Jorge Ariel Madrazo falleció en 2016, fue un gran poeta y un querido amigo, nos acompañó muchos años en todos los circuitos poéticos donde estuvimos, ¿no? Así es, la verdad. En Montserrat y en tantos lugares. Y con su calidez, ¿no? Con su dulzura, sí, con su sonrisa, siempre de buen humor. Daba gusto charlar con él. Exacto. Sí, sí. También estuvimos en una obra de teatro que se había estrenado. Así es. Vamos a ir a otro tema musical y después vamos a adentrarnos un poquito en el pensamiento de Jorge acerca de la poesía. El tema que escuchamos antes se llama Tu Amor, es de Jun Logos, y ahora vamos a otro tema. Adelante, Agustín, ahora nos acompaña. Espacio musical, Ricardo Héctor Reyes.
Espacio Musical, Ricardo Héctor Reyes. Bueno, escuchamos el tema Rimas Polvorientas por Freedom. Así es, y agradecemos los saludos, Luis. Agradecemos los saludos de Raquel Soriano, de Claudia Virginia Ravelino y de María Cristina Stellini, que dice lindo programa. Bueno, muchas gracias a las tres. Bueno, en una entrevista que le hicieron a Madrazo, Rolando Rebagliati, le pregunta por qué o a instancias de qué motivaciones escribís poesía. ¿Cuál es tu visión del quehacer poético? Y nos dice, en más de una ocasión con estas palabras u otras semejantes he dicho lo que es mi férrea convicción. El poema sí merece tal nombre, es un cuerpo vivo, un jadeo, una respiración, un dolor y un actuar tanto físico como subjetivo, que han de nacer desde el adentro hacia el afuera. Rara vez la gracia poética tuteló a un texto surgido prioritariamente desde lo que Edgar Bailey llamó el estado de alerta, o desde el mero tributo a la herencia literaria, por rico que ésta fuera. Por lo demás, el poema es lo que es, quiere decir lo que dice, alude, pero no expresa nada preexistente a sí mismo. Es nuevo mundo que se agrega al mundo. En mi caso, pero dista de ser un patrimonio personal, pesan fuertemente la obsesión por el tiempo y sus mutaciones. Uno vive instantes fugaces y proyectos más duraderos, deseos y sueños intensos y poderosos. En igual medida,
Me afectan la injusticia, la hipocresía de una sociedad que con un refinamiento mayor o menor y tantas otras veces sin ningún ocultamiento se asienta en la humillación, la marginación y la muerte, civil o física, de grandes mayorías condenadas a un destino oscuro. Y también me motiva el ser con otros, el sentir que se es con otros, aun con las gigantescas dificultades de comprensión y la cuasi imposibilidad de conocerse. Bueno, continúa, pero será bueno escuchar un poema. Resplandecías. Padre profesó bien morir, descifrar el extraño arte o ruina, como si uno viviera, pero más intenso, desde lo último, el fondo, vómito de aterradores caballos de vidrio. ¿Quién dicta el vagoroso ejercicio? ¿Quién da al mar el desnudo náufrago salobre? Nadie escuche su hambre en la brisa, nadie dice ella, él, eran algo irreemplazable. ¿Quién hurta el inventario, las risas que se fueron? Tú supiste, padre, lo narraste desde tus huesitos en el horno a solas, al hombre aquel que por desdén u oficio los maceró hasta la íntima ceniza, sin preguntar ni un momento cuál era tu nombre. En ese líquido intervalo te miré, resplandecías. Bellísimo texto. Acerca también de la motivación de escribir de Jorge, nos dice la sensación de extrañeza ante uno mismo y lo otro, de estar en este cuerpo y en este mundo, de lo raro y aún mágico de que exista lo otro. Es uno de los detonantes de mi escritura. Pueden impulsarla en lo inmediato, es claro, una visión, un momento que se siente único y por ello epifánico, una erupción de algo que se unirá convulsivamente con los yacimientos del recuerdo, hasta un dato científico que me sorprende y desubica y suscita nuevas relaciones dentro de mí, cada cosa y cada maravilla del afuera uniéndose al sustrato interior y al subconsciente. De otro modo, el misterio y el deseo de ampliar y conocer mejor el mundo al renombrarlo, lo que es otra forma de decir expandir la comprensión de uno mismo y del resto, el conocimiento por otras vías, en especial la emotiva. Lo intelectual también ha de ser encarnado en imágenes sensibles, tiene que haber carne en el asador. Mención especial para el lenguaje. A veces se olvida que todo poema es lenguaje. Otras veces se exagera este rasgo cayendo en una verdadera logorrea. En suma, permítaseme una obviedad. No hay poema si no está atravesado desde sus entrañas por la poesía. Pero, ¿será una obviedad? Edgar Bailey en 1985 decía acerca de la poesía de Jorge Ariel Madrazo: me admira la verdad de experiencia y del lenguaje poético que encuentro en sus textos. No hay en esa originalidad de dicción nada que resulte amañado. Todo surge avalado por una verdad de muy adentro. Es el territorio de la poesía. Qué interesante. Sí, sí. Daniel Freidenberg, en La Razón, en 1985, decía: no existe un lugar previo desde donde leer este libro, verdadero desafío a la imaginación del lector. Por esa misma falta de ubicación, entre comillas, esa saturación de estilos sin atenerse a ninguno, por la coexistencia de códigos disímiles, bien puede esta poesía considerarse barroca, como la de muchos autores argentinos de los últimos 10 años.
La gloria, ¿qué es la gloria literaria? ¿Cuál es el miedo químicamente puro? ¿Te gusta escribir adentro de lo ya escrito?, le pregunta Rebagliati. La gloria, pero esa es una aspiración propia de poetas imperiales en países imperiales. Entre nosotros es sustituida por la pequeña aspiración al poder poético individual, algo muy diferente del sano y válido prestigio y o reconocimiento. El miedo químicamente puro puede ser estar echado en la cama mientras los que van a secuestrarte derriban la puerta, o encontrarte aferrado a una boya en pleno océano y en plena noche, o abrir una ventana y ver el rostro de uno mismo muerto. Escribir adentro de lo ya escrito, creo esto es meramente escribir, un palimpsesto acaso infinito, aunque por suerte el texto alguna vez te abandona. En el cuestionario, así lo llaman, de la Fundación Argentina para la Poesía, en esta colección de poesía argentina contemporánea, en la cual los autores deben contestar toda una serie de preguntas, Jorge Ariel Madrazo decía por aquellos años, reiteramos, este libro se editó en 1987, la cultura argentina bebe de un gran número de afluentes. Lo mismo ocurre, es obvio, con su poética. Pero más allá de lo así llamado regional, sea de provincia o de la tan peculiar Buenos Aires, creo que sí pueden vislumbrarse particularidades propias, basadas no solo en los lenguajes, acentos y un cierto imaginario colectivo, sino también en los mitos y límites compartidos. Pero más importante, pienso, es saber desde dónde escribe cada poeta, si desde un compromiso consigo mismo, con el texto, que a su vez lo recrea, y con su impronta individual cultural, o si lo hace desde el prestigio de lo literario, entre comillas, en abstracto, ya sea provinciano o universal, entre comillas. Entiendo que si hay algo argentino solo será detectable en la primera actitud. En cuanto a la pregunta sobre autores que han influido sobre mi producción y mis propuestas poéticas, dice Madrazo, prefiero que sean los textos los que hablen. ¿Acaso diría que me impulsa un afán porque la experiencia de lo pensado y sentido, y no su mera efusión verborrágica o romántica, se integren e interactúen en una propuesta que sea un riesgo vivido a fondo? Interesante esto. Sí. Amores, un poema, como de acero, turbadora seda o imaginario jardín oriental. Así es nuestro amor. Son testigos el sur, la noche cóncava, aquel bar de vino y de miradas que desvisten. Tu alma abierta a la interrogación. ¿Qué hizo posible, inquieres, este amor al que tiempo no mella? Te respondo, vos y yo amamos en ambos, además, a los diversos que abrazan nuestro abrazo. Ellas y ellos, los amados muy antes, son los garantes de esta caricia eterna, de este amor que crease a sí mismo, nutrido noche a noche de sus varios. El profesor Runin del Departamento de Lenguaje Moderno de la Universidad de Estados Unidos decía ya por los años 87, hay varios poemas de espejos y blues que me impresionan mucho. Del primero País, Volcánicas Impresiones y Muerte del Autor, por ejemplo, serán importantes para mis estudios. En cuanto al segundo texto, como Guitarrista Azul y Contrapared y Límites, me parecen muy hondos, pero el que me resulta de una significación e importancia indudable es el poema El Ciclo. Dice, incluye tanto que es un perfecto ejemplo del poder lingüístico e intelectual que puede poseer un texto.
incluye así referencias a la escritura, a la lectura, el lenguaje mismo, el tiempo y la esencia humana, y todo eso en unas pocas líneas. Bueno, estos son algunos de los comentarios críticos, ¿no?, que a Jorge le habían parecido interesante incluir dentro de su poética en Poesía Argentina Contemporánea de la Fundación Argentina para la Poesía en el año 1987. Y nos estamos yendo. Nos tenemos que ir yendo. Le agradecemos a Fabricio y a Agustín en la operación técnica por todo su apoyo y colaboración, y nos vamos hasta el próximo lunes. Así es, recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1010. Onda Latina, sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra.